Querido Tomás Yerro, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas tardes, pues encantado de reanudar la presencia aquí en Navarra Televisión, de la que tengo tan estupendos recuerdos, del personal en su conjunto y de ti, Amaya, en particular. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí y enhorabuena. ¿Qué sensaciones has tenido en este tiempo, desde que se conociera la noticia hasta hoy, que queda muy poquito tiempo, ¿no?, para ser protagonista de uno de los actos más importantes en nuestra comunidad? Pues sensaciones, como puedes imaginar, muy agradables todas ellas. Primero por la propia sorpresa del premio y sobre todo por la felicitación de personas de ámbitos navarros muy diferentes con los que he venido colaborando desde hace muchos años, y en este sentido pues es de agradecer especialmente el conjunto de mensajes recibidos de parte, por ejemplo, de exalumnos, algunos, a los que impartí clase hace 44 años y cuyo nombre había quedado en la penumbra de mi memoria, pero también pues mensajes muy alentadores, muy esperanzadores, de personas del ámbito social que se encuentran en situación difícil y a las cuales tuve o he tenido a lo largo de los años oportunidad, el privilegio de acompañarlas. Bueno, todo este tiempo, Tomás, es verdad que has trabajado muchísimo, trabajas mucho, estudias, escribes, lees de forma incansable, pero también has ayudado mucho a personas en situación de vulnerabilidad, también a personas mayores que han creído en la literatura, en las letras y en la formación gracias a ti. Bueno, es que yo creo que la literatura, como suele decir el profesor, para mí un referente importante de la cultura y de la enseñanza española, José Antonio Marina, la cultura es una forma de entender la vida de manera humana. No considero que la cultura en sus distintas manifestaciones artísticas, incluida la literatura, sea, al menos desde mi punto de vista, exclusivamente un territorio puramente académico, puramente erudito, sino que, en definitiva, la forma de entender, en mi caso, la literatura, me lleva a entender los textos, a conocerme mejor, a conocer a los demás, a entender más al otro, y eso a mí me ha incitado de manera natural, y es una enseñanza que debo sin duda alguna a mis padres y a mi abuela materna, a acompañar a aquel que está en mayores dificultades. Por lo tanto, no se trata de desempeñar la misma función en territorios distintos. Quiero decir que cuando alguien, y en este caso hablo en representación de miles de profesores, de miles de personas implicadas en la sociedad civil, en actividades culturales o voluntarios de este tipo de sociedades, realiza una actividad, en mi caso, de carácter literario, no es que está poniendo barreras en los distintos territorios, sino que esa forma de vida impregna todas las actividades que uno realiza. Es decir, no hay saltos en el vacío, sino una humilde coherencia de vasos comunicantes. Al menos así entiendo yo la cultura. Una continuidad en todo, podríamos decir, ¿no? Sí, en definitiva, la continuidad que viene marcada por el humanismo, por el convencimiento de que los individuos no somos personas que estamos viviendo en el aire, sino que participamos del humus que nos rodea en la sociedad, y esa sociedad, que en este momento es muy áspera, muy deshumanizada, a veces muy insolidaria, yo creo que necesita de referencias que inviten a llevar a cabo lo contrario, es decir, acciones de acompañamiento, de ayuda, de solidaridad. Insisto, no concibo la cultura como practicada con carácter, digamos, autosuficiente, casi autista, por una minoría selecta, sino que en todo caso esos descubrimientos, esos hallazgos culturales, artísticos excelentes de las grandes figuras, creo que cobran pleno sentido cuando llegan a todo el mundo, a todos los ciudadanos, también y de manera muy especial a los más vulnerables. Tomás, siempre has tenido claro, desde luego, este planteamiento en tu vida como buena persona, ¿no?, generosa y solidaria con los demás, culta y estudiosa siempre. Pero es verdad que hace 2 años la vida también te dio un requiebro, ¿no?, un empujón a vivir más todavía, Tomás, si cabe, pues sí, con más fuerza. Yo
tuve un diagnóstico de carácter canceroso muy grave, en el que todavía sigo. Afortunadamente el tratamiento funciona bien y por eso estoy aquí, sin efectos secundarios, sin molestias, sobre todo con muy buen ánimo y con un optimismo, diríamos, informado, no ilusorio, es decir, sabiendo lo que uno se está jugando. Pero como bien decías, Amaya, creo que en este tipo de situaciones todas las personas, al menos yo creo que la mayoría de ellas, sacamos a relucir lo mejor de nosotros mismos, eso que a veces, con una palabra un pelín pedante, los psicólogos llaman resiliencia. Esto es la capacidad para afrontar y superar los grandes trances, las dificultades de la vida e incluso para salir reforzados de estas situaciones tan complicadas. Y yo creo que en ese sentido no es deseable que nadie contraiga ningún tipo de enfermedad, pero por desgracia el dolor, el sufrimiento, la enfermedad forman parte de la condición humana, situaciones a las que por desgracia el sistema académico, la familia y en general la sociedad en la que nos movemos no prepara suficientemente, sino que son situaciones vitales que con mucha frecuencia están rodeadas de niebla, que constituyen un tabú y por lo tanto casi hay que hacer un autoaprendizaje sobre la marcha cuando nos sobrevienen. Y la lección que yo estoy aprendiendo y la veo, digamos, común en la mayor parte de los pacientes, es que situaciones de este tipo invitan de manera natural a la empatía, a la solidaridad, porque en definitiva las diferencias de carácter económico, social, cultural o cualquier otro elemento biográfico desaparecen por completo y lo que queda es la persona en su pureza más esencial, es decir, con su fragilidad, con su vulnerabilidad, con la necesidad de depender de los demás siempre y más en estos casos y al mismo tiempo con esos sentimientos tan nobles y estimulantes que son la ilusión, la esperanza, el seguir adelante, el no abandonar nunca los propios sueños. En un entorno de salud o de no salud, ¿no?, que es el que estás viviendo, Tomás, en el complejo hospitalario, pasando tantas horas también con personas en la misma situación, uno se replantea la vida en cierta medida, ¿no?, lo importante de la vida. Yo creo que todas las personas que hayan pasado, estén pasando o que conozcan a alguien que ha atravesado una situación semejante, saben que una vez conocido el diagnóstico, si este es naturalmente grave, de forma inconsciente e inmediata se produce un reajuste en la escala de valores personales, en la esfera de lo intelectual, sobre todo en la esfera emotiva, en la esfera espiritual, entendiendo por espiritual no simplemente la práctica de una religión que sea creyente, sino el desarrollo de un sentido ético, moral, a la hora de enfrentarse con los demás, con sensibilidad, y finalmente en la esfera de lo social. De suerte que cuestiones que antes de conocer o ser víctima de la enfermedad alguien consideraba importantísimas, una vez conocido el diagnóstico, pierden toda importancia, se convierten en irrelevantes y otras cuestiones importantes que han estado siempre ahí, pero a veces agazapadas o asomando el hocico de cuando en cuando, el amor, la amistad, la convivencia, la solidaridad, cobran un protagonismo absoluto. Yo creo que esa es la gran lección de quien sabe o puede, que de todo hay en la viña del Señor, que decía aquel, afrontar este tipo de situaciones, como digo, con un espíritu esperanzador, aunque a veces las situaciones sean sumamente complejas. Tomás, ¿cómo te ves este 4 de mayo, Premio Príncipe de Viana de la Cultura? Tú que eres un amante de la cultura desde siempre. ¿Qué nos vas a contar a todos los navarros y quiénes te van a acompañar muy de cerca? No sé todavía qué es lo que contaré, pero en todo caso sé que pasaré unas horas muy feliz, seguramente muy emocionado, acompañado de las personas a las que más estimo, mi familia, mi mujer, mis hijas, mis nietos, mis hermanos, otros familiares, algunos amigos íntimos y seguramente la representación
de todas o de la mayoría de las muchas entidades con las que he venido colaborando en Navarra y fuera de Navarra desde hace muchísimos años. ¿Habías pensado en la posibilidad, muchas veces habíamos hablado, ¿verdad?, de otros premios Príncipe de Viana de la cultura en algunos programas anteriores? ¿Habías pensado en la posibilidad de que un día sería Tomás Yerro el premio Príncipe de Viana? En absoluto, jamás se me pasó por la cabeza, y mucho más, como recordabais ahora con las imágenes que habéis puesto al comienzo de la entrevista, después de estar 8 años trabajando en el Departamento de Cultura, en muchas secciones, en muchas áreas, pero una de ellas precisamente era los entresijos de la logística del premio Príncipe de Viana, y naturalmente pues para mí supone un honor extraordinario, y me siento achicado ante esos grandes monstruos que a lo largo de los 20 y tantos años, de las 20 y tantas ediciones del certamen, han recibido este galardón. Estoy pensando en algunos a los que he tratado muy directamente, e incluso algunos con los que tuve en vida una extraordinaria amistad. Me estoy acordando de Pablo Antoñana, de don Julio Caro Baroja. Estoy pensando en mi colega que obtuvo el mismo galardón, Ignacio Aranguren, hace 3 años. Quiero destacar la importancia de los profesores de instituto, de los profesores de enseñanza media, un tramo decisivo en la educación. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en José Miguel Echenique en el campo de la física, o en un filólogo como Eugenio Asensio o como don Francisco Indurain, a los que no tuve la fortuna de tratar personalmente, pero cuyas obras he leído con verdadera pasión, me parece que es un honor que no conozco. Decía Newton que él tenía la impresión de caminar como enano en los hombros de gigantes, y esa misma sensación experimento yo al figurar a partir de ahora en la nómina de los galardonados con el premio Príncipe de Viana de la cultura. Con ese broche final, recordando a Newton y esa frase que quiere recordar hoy para nosotros también Tomás Yerro, pues nos vamos a despedir. Tomás, muchísimas gracias, nos enorgullece la verdad y sentimos gran cariño por ti, como bien lo sabes, y por supuesto que te deseamos lo mejor. Pues muchísimas gracias a Navarra Televisión, y muy en particular a ti, Amaya. Ha sido un placer compartir estos minutos contigo.